Quiero invitarles a buscar en sus Biblias dos textos bíblicos. Vamos a leer los dos pasajes de las Escrituras y luego vamos a orar. El primero se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Y vamos a leer allí los versículos del 8 al 13. Y el segundo pasaje es un versículo, primera a los Tesalonicenses 5:19. Pero daremos lectura en primer lugar a Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 13. Dice allí la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, leemos: no apaguéis al Espíritu. Vayamos al Señor en oración. Mis queridos hermanos, el libro de Levítico que acabamos de leer es un libro que suele ser pasado por alto en la lectura bíblica y muchos se lo suelen saltar porque les parece poco atractivo y sin interés, ya que trata de muchos detalles, rituales y ceremonias del antiguo Israel que no tienen que ver con nosotros en la actualidad. Para evitar que esto sea así, para evitar que perdamos interés en el mismo, debemos tener presente que el libro de Levítico, que iba dirigido originalmente a los levitas y sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, es palabra inspirada de Dios, como el resto de la Biblia, y como tal tiene algo que decirnos a nosotros hoy. Cuando leemos este libro, debemos tener presente que el culto levítico tenía un carácter tipológico. Esto quiere decir que el mobiliario y las ceremonias del tabernáculo anunciaban de forma simbólica la obra que Dios iba a hacer en nuestros corazones por medio del sacrificio de Cristo y del Espíritu Santo que sería derramado después de la ascensión de nuestro Señor al cielo. Todos los elementos del culto levítico apuntaban a realidades espirituales que se iban a concretar en el nuevo pacto. Cristo y el Espíritu Santo se encargan de trasladar todo eso que tenía un carácter tipológico, un carácter prefigurativo hacia experiencias espirituales auténticas con Dios. Todo el culto ceremonial levítico era sombra de lo que había de venir, según expresó el apóstol Pablo en Colosenses 2:17, y nos señalan experiencias espirituales que son posibles para nosotros hoy, una vez más, por la obra de Cristo en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, hay lecciones espirituales en esos textos que podemos aprovechar. Y aquí estamos ante un pasaje que nos habla del altar de los sacrificios, el altar de los holocaustos, que era uno de los dos altares que estaba en el tabernáculo.
Era el llamado también altar de bronce que se hallaba en el atrio. El otro era el altar de oro donde se quemaba el incienso, que estaba en el lugar santo, justo frente al velo que separaba al santo del santísimo. Y este altar de los holocaustos tenía como una característica muy sobresaliente el fuego que debía arder en él continuamente. Y quisiera que meditásemos hoy bajo el tema la importancia de mantener el altar encendido. La importancia de mantener el altar encendido. Y el primer aspecto que queremos ver es el altar mismo. El término hebreo para designar el altar es mizbeach y significa lugar de sacrificio. El altar era un punto de encuentro con Dios, en el cual se llevaba a cabo un acto de adoración. Y tenemos altares en la Biblia mucho antes de que la ley fuera promulgada en el Sinaí. Por ejemplo, desde la época patriarcal, aún antes de la ley, aún antes de que Dios ordenara la erección del tabernáculo, la adoración que el creyente le tributaba a Dios se expresaba en el altar. El altar, según las indicaciones dadas por Dios, era una estructura hecha de tierra o de piedra sin labrar, sobre el cual se ofrecían sacrificios a Dios. El altar de los sacrificios era el medio de adoración principal por el cual los hombres desde la antigüedad expresaban su fe y su adoración al Creador. Por ejemplo, una mención muy temprana del altar como lugar de encuentro con Dios y experiencia de adoración al Señor lo tenemos en el caso de Noé. Nos dice la Escritura que Noé edificó un altar después del diluvio. Leemos en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Así que tenemos que el primer acto de Noé, después de salir del arca, fue el de un adorador. Se dice que Noé levantó un altar a Dios y no un altar al arca, porque a veces los seres humanos podemos ser tentados a adorar el medio, el instrumento y no al origen de nuestra salvación. Así que Noé levantó un altar a Dios. También tenemos que el patriarca Abraham edificó varios altares en los diferentes lugares por donde pasaba. Dice la Escritura que en Génesis capítulo 12, versículo 7, que cuando Abraham llegó a Siquén, en la tierra de Canaán, nos dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego, en Génesis 12:8, leemos, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y en Génesis 13:18 se nos dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. De Abraham me llama la atención dos cosas. Hay dos elementos que aparecen asociados con su vida, y son por una parte el altar y por otro la tienda. Y cada uno de estos dos elementos nos revela un rasgo de su personalidad. El altar, que era un adorador de Dios, y la tienda, que era un peregrino. Y así somos nosotros, adoradores del Señor, pero también peregrinos en este mundo. Y leemos en Éxodo 17:15 que Moisés edificó un altar en Refidim después de la victoria sobre los amalecitas. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Así que el altar era muy importante para Dios, porque en el altar era donde las personas expresaban su adoración y su dependencia de Dios. Mis queridos hermanos, es muy importante para nuestra vida cristiana, para nuestro ministerio, que nosotros levantemos altares para el Señor. Debemos mantener
o debemos levantar el altar de la adoración diaria al Señor, el altar del tiempo devocional con Dios. Algo que puede parecer muy manido, pero que quizás en muchos lugares falte ese altar. Otro altar que debemos levantar o reedificar si está en ruinas es el altar de la adoración familiar. La costumbre santa y piadosa de convocar a la familia en algún momento del día y juntos adorar al Señor. Es muy importante que también levantemos el altar de la adoración en nuestras iglesias. Que la adoración sea central en nuestras iglesias, lo cual quiere decir que Dios va a ser el centro de las mismas. Hay vidas que carecen de altares, hay vidas que carecen de comunión con Dios y hay altares que están destruidos. Hay altares que están en ruinas y necesitan ser reparados, y Dios nos llama a levantar altares para Él. Y ese era el primer aspecto, el altar. El segundo es el fuego del altar. El fuego del altar. Un elemento de suma importancia en el altar es el fuego. El fuego es lo que hace que el sacrificio arda y se consuma y se cumpla el objetivo por el cual el altar es erigido. Leemos en las Sagradas Escrituras que cuando Abraham iba ascendiendo al monte de su gran prueba con su hijo Isaac, llevaba la leña para el altar, pero también llevaba el fuego en su mano. Nos dice Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Para qué sirve un altar sin fuego? Un altar sin fuego no es de ninguna utilidad. El fuego es un elemento esencial en el altar. El libro de Levítico nos da un dato sumamente interesante. Y es que nos dice que el fuego que ardía en el altar de los sacrificios era de origen celestial, porque fue iniciado por Dios mismo. Dios encendió directamente de forma milagrosa el fuego que ardía en el altar de los holocaustos, en el altar de bronce, el mismo día en que fueron inaugurados los servicios del tabernáculo. Dice Levíticos capítulo 9, que es el que describe el día de la inauguración del culto en el tabernáculo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué el pueblo reaccionó de esa manera? Porque el altar no fue encendido de forma natural. Eso no hubiera sorprendido a nadie. Pero el ver cómo Dios mismo de manera milagrosa enviaba la llama del cielo y prendía el altar de los sacrificios en señal de agrado, de aceptación, provocó una respuesta enorme en toda aquella multitud y cayeron en adoración ante el Señor. Este fuego que fue encendido directamente por Dios no se permitía que se apagara. Los sacerdotes tenían la responsabilidad que una vez fuera encendido por Dios, debían mantenerlo ardiendo. En el texto de Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, vemos que los sacerdotes habían recibido de antemano las instrucciones, el mandamiento de Dios de que debían mantener el fuego ardiendo en el altar. Allí se nos dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Se dice que ese fuego que Dios inició estuvo ardiendo desde que comenzaron los servicios en el tabernáculo en el desierto hasta la destrucción del templo de Jerusalén por mano de los babilonios 1500 años después. Y en la tradición judía se dice que ese fuego se apagó tanto por la destrucción del templo como por el descenso del nivel espiritual de los judíos debido al pecado de la idolatría.
El fuego que ardía en el altar de los sacrificios había sido encendido por Dios directamente, de forma milagrosa, y no se permitía que se encendiera o quemara nada con otro fuego. El sacrificio en el altar de los holocaustos y el incienso que se quemaba en el altar de oro debían arder con el fuego de Dios, no con fuego extraño, no con fuego común, lo cual quiere decir fuego de origen humano. El que se atreviera a ofrecer una ofrenda a Dios con fuego extraño desobedecía el mandato del Señor. Y esto fue lo que les aconteció a los dos hijos del sacerdote o sumo sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, ese mismo día. ¿Por qué fueron destruidos por el Señor? ¿Era acaso porque no eran sacerdotes? De ninguna manera. Eran hijos del sumo sacerdote Aarón y habían sido debidamente consagrados para su oficio. Fueron destruidos por Dios porque consideraron que un fuego era tan bueno como el otro y no se adhirieron estrictamente al mandato de la palabra del Señor. Cuando nosotros no nos ajustamos a los mandatos claros del Señor y queremos avanzar o hacer las cosas tomando atajos que siempre son más tentadores, corremos el riesgo de sufrir las consecuencias de la desobediencia. No hay mayor seguridad que estar apegados a la palabra de Dios. Dice la Escritura en Levítico capítulo 10, y esto es interesante porque Levítico capítulo 9 es un día de fiesta, es el día de la inauguración del templo, es el día de todo el mundo alegre, contento, es el día en que por primera vez el pueblo contempla el funcionamiento del tabernáculo, es un día de celebración cuando Dios mismo envía fuego del cielo en señal de aceptación de que todo se había hecho conforme al diseño que le reveló a Moisés. Pero inmediatamente en lo que para nosotros es el capítulo 10, porque por conveniencia la Biblia se dividió en capítulos para facilitar la lectura. Pero lo que acontece en el capítulo 10 es dentro del mismo evento del capítulo 9. Estando allí, en aquel servicio en el tabernáculo, nos dice la Escritura que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y dice la Escritura, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El mismo día en que se inauguraba el servicio del tabernáculo, se manifestó la bondad de Dios al enviar fuego sobre el altar de los holocaustos. Eso está en Levítico 9:24, aceptando de esa manera la ofrenda, pero también ese mismo día se manifestó la severidad de Dios al enviar un juicio, también con fuego, sobre los dos sacerdotes, Nadab y Abiú, por ofrecer incienso con fuego que nunca se les había mandado. Solo debía arder en el incensario del sacerdote el fuego puro, tomado del altar de los holocaustos, que había sido encendido directamente por Dios. El fuego de origen celestial que ardía en el altar era muy importante porque es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es manifestado en la Biblia a través de diversos símbolos, pero uno de ellos es el fuego. El fuego simboliza al Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego revela algunas de las operaciones de la gracia de Dios que lleva a cabo el Espíritu. Como por ejemplo, el fuego purifica, el fuego ilumina. Y añadir ahí la palabra fuego a Espíritu Santo en este texto está sirviendo como un mensaje profético de lo que acontecería en Pentecostés. Porque Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia y la iglesia nació en grande, no podía ser de otra manera. A ella apuntaban todos los tipos y símbolos antiguo testamentarios.
La iglesia era el misterio escondido desde los siglos, nos dice el apóstol Pablo. Así que su nacimiento no podía ser oculto, sino que tenía que ser algo bien importante que quedara como un marchamo, como una marca ardiente en la mente del pueblo judío y en la mente de los cristianos a través de la historia. Y nos dice la Biblia que aquel día en que estaban los 120 temerosos, con las puertas cerradas, después de 10 días de oración continua en el aposento alto, posiblemente en el mismo en que el Señor Jesús celebró la última cena con sus discípulos, se nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El fuego como símbolo visible del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca del altar. Hemos hablado acerca del fuego en el altar y ahora queremos tratar que no podemos dejar que el fuego del altar se apague. No podemos dejar que el fuego del altar se apague. Como creyentes, como padres de familia, como pastores, no podemos dejar que el fuego del altar personal se apague. Eso lo sabemos, lo decimos, lo predicamos. Pero mantener ese fuego ardiendo en el día a día, en la rutina de cada día, con las obligaciones de cada día, con las luchas de cada día, es una batalla. Pero no podemos dejar que el fuego del altar se apague. Mucho menos podemos dejar que el fuego del altar congregacional se apague. Los sacerdotes que atendían el altar de los holocaustos no podían permitir que ese fuego se apagara. Ellos tenían el deber de mantenerlo ardiendo. Ellos debían echarle leña para que su llama que Dios inició nunca se extinguiera. Teniendo en cuenta que el fuego del altar era símbolo del Espíritu Santo, es sumamente importante prestar atención a la advertencia que el apóstol San Pablo nos hace en primera a los Tesalonicenses 5:19, en cuanto al fuego del Espíritu Santo que arde en nosotros. Allí se nos dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. En la Biblia se mencionan diversos pecados contra el Espíritu Santo, como por ejemplo los siguientes: hacer enojar al Espíritu Santo, Isaías 63:10; contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30; resistir al Espíritu Santo, Hechos 7:51; blasfemar contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31; y apagar al Espíritu Santo, Primera Tesalonicenses 5:19. ¿Qué quiere decir el apóstol San Pablo con esta expresión figurada, apagar al Espíritu Santo? ¿Qué es apagar al Espíritu? Para contestar esta pregunta, en primer lugar, hagamos una consideración de índole literaria. La expresión apagar al Espíritu es una figura retórica conocida como metonimia. Metonimia. Esta palabra viene del griego metá, que es cambio, y ónoma, que es nombre. Una metonimia se da cuando se cambia un nombre por otro, pero entre los dos existe una relación. Una relación. Y hay muchas metonimias, pero esta, que el apóstol Pablo escribió aquí, no apaguéis al Espíritu, es una metonimia de causa. Es decir, que se pone al Espíritu, que es la causa, en lugar de los efectos o manifestaciones que Él produce. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en algún momento el apóstol Pablo dice: los judíos tienen a Moisés, a quienes leen todos los días de reposo. Realmente ellos no leen a Moisés, sino los escritos de Moisés. Pero ahí usa una figura, otra vez la metonimia, en que pone la causa, el autor, por su efecto, sus escritos. Así que no apaguéis al Espíritu. En primer lugar, es una figura retórica, es una metonimia,
El Espíritu está ahí en lugar de los efectos o las manifestaciones que Él produce. En segundo lugar, para contestar esta pregunta, hacemos una consideración ahora teológica. ¿Qué es apagar al Espíritu? Cuando la Biblia se refiere al pecado de apagar al Espíritu, no se trata de apagar al Espíritu Santo como persona. Es decir, no es que deje de ser como persona, porque el Espíritu Santo es Dios y nosotros no podemos suprimir a Dios como ser, pero sí podemos hacer menguar su obra en nosotros. Sí podemos hacer menguar su influencia y sus manifestaciones en nosotros. Como Dios es un ser personal y ético y se relaciona con nosotros, que no somos cosas, que somos también personas con inteligencia, con emociones y voluntad, el Espíritu Santo trata con nosotros de una forma persuasiva, de una forma convincente, apelando a nuestra razón, a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Cuando el Señor Jesús habló de los dos ministerios del Espíritu Santo, cuando descendiera en los creyentes, en Juan 14 y en Juan 16, nos dice en cuanto a su ministerio en el mundo, que Él vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué era lo que el Espíritu haría? Convencer. Eso es una acción que requiere persuasión, que requiere trato personal. Es también un proceso. Uno no es convencido usualmente de un momento a otro. ¿Por qué? Porque Él es persona y nosotros somos personas. Y el trato entre las personas usualmente se da en medio de un proceso que requiere una apelación, ya sea a la inteligencia, a la conciencia, a las emociones. Si nosotros fuéramos cosas, no habría que convencernos, simplemente se nos toma como esta botella y se pasa de un lado a otro. Pero Dios no actúa de esa manera porque Él es un ser personal y además es un ser ético. Y Él no fuerza nuestra personalidad. Él no violenta nuestra personalidad. Él no fuerza su obra en nosotros. Y en esa dinámica relacional que tenemos con Dios y en toda relación personal, sabemos que hay avances y hay retrocesos. O avanza la amistad o la amistad retrocede. Y cualquier retroceso que pueda haber en esta relación dinámica y personal que tenemos con Dios, siempre va a ser debido a nuestro pecado, a nuestra propia falta, nunca a Dios. Pero en esta dinámica personal de nuestra relación con Dios, es posible para nosotros, como advierte el apóstol Pablo, apagar la influencia y las manifestaciones que el Espíritu de Dios ejerce en nuestras vidas. Ahora, ¿qué cosas pueden apagar la influencia y las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? Yo no pretendo ser exhaustivo, pero mencionaré algunas. Número 1, el pecado. El pecado puede apagar la obra del Espíritu, y especialmente el pecado consentido y abrigado. El pecado es antitético a Dios. Son como el aceite y el vinagre, que no se mezclan. A este respecto escribe el comentarista William MacDonald: apagar el Espíritu significa ahogar su obra en medio de nosotros, limitarlo y estorbarlo. El pecado apaga al Espíritu. Fin de la cita. Así que lo primero que puede apagar la obra y la influencia y las manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas es el pecado. En segundo lugar, la carnalidad y la mundanalidad pueden apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, y Santiago capítulo 4, versículo 4. La adopción de actitudes y estilos de vida opuestos a la voluntad de Dios y ajustados a los valores del mundo neutralizan los efectos de la verdad de la palabra de Dios con las que el Espíritu Santo impresiona nuestras almas, y eso apaga su obra en nosotros. Nos dicen los comentaristas Bonnet y Schroeder del comentario de la Casa Bautista de Publicaciones, tomo 3, la expresión figurada de que se sirve el apóstol viene de que considera al Espíritu de Dios
como una llama o un fuego susceptible de apagarse. Se puede entender de los movimientos del Espíritu Santo en el corazón, que son ahogados por la influencia de la carne o del mundo. Y nos dice también el comentarista Matthew Henry al respecto de este versículo de 1 a Tesalonicenses 5:19, como el fuego se apaga quitándole el combustible y se sofoca echándole agua o poniéndole mucha tierra encima, así debemos tener cuidado de no apagar al Espíritu Santo consintiendo los afectos y concupiscencias carnales, preocupándonos solo de las cosas terrenales. Así que hasta aquí tenemos dos cosas que apagan al espíritu en nuestras vidas: el pecado, la carnalidad y la mundanalidad. Y un tercer aspecto es la negligencia espiritual. La negligencia espiritual. ¿Qué es la negligencia? Lo contrario de la diligencia. Si somos negligentes en nuestra búsqueda de Dios y no usamos los medios de gracia que Dios nos ha dejado, los recursos espirituales que Dios nos ha dejado para crecer espiritualmente, lo podemos apagar. Vuelve Matthew Henry sobre este aspecto diciéndonos: los creyentes suelen impedir su crecimiento en la gracia al no darse a los afectos espirituales producidos en sus corazones por el Espíritu Santo. En otras palabras, porque somos negligentes. Mis queridos hermanos, todos estos peligros de los que no estamos exentos nos deben poner en guardia para ser cuidadosos con lo más preciado que tenemos: nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Señor. Los sacerdotes debían estar ocupados en alimentar aquel fuego santo sobre el altar para que continuara ardiendo. A los creyentes se nos manda en Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos en todo lo que sea conducente a mantener viva nuestra vida espiritual, a mantener viva, saludable, robusta y creciente nuestra relación con Dios. Hemos visto en el mensaje de hoy el altar, luego el fuego sobre el altar. Ahora que no podemos dejar que el fuego del altar se apague, y en último lugar, una exhortación a mantener el fuego ardiendo. Dios inició el fuego del altar en el culto levítico, cuando en el día de la inauguración del tabernáculo, Él mismo de forma milagrosa envió la llama sobre el holocausto, y los sacerdotes debían mantenerlo ardiendo mientras existiera ese culto figurativo. De igual modo, es nuestra responsabilidad mantener viva nuestra relación con Dios y no dejar que se enfríe. De parte de Dios nunca habrá problemas. Si esa relación se enfría, siempre será por causa nuestra. Comenta Warren Wiersbe al respecto de 1 Tesalonicenses 5:19. El fuego del Espíritu no debe apagarse en el altar de nuestros corazones. Debemos mantener esa devoción a Cristo que motiva y energiza nuestras vidas. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo podemos mantener el fuego de nuestra relación con Dios ardiendo en nuestros corazones y en nuestras iglesias? Y la respuesta está en los medios de gracia o los recursos espirituales que Dios nos ha dejado, los cuales nos sirven para mantener esa llama ardiendo en nuestros corazones. La oración continua mantiene la llama ardiendo. No hay nada que Satanás va a atacar más en nuestra vida que la vida de oración. Cuando nosotros comenzamos a descuidar la vida de oración, comenzamos a decrecer espiritualmente. Y puede ser que a primera instancia no percibamos los efectos, pero con el tiempo los veremos y otros los percibirán. En mi vida personal y ministerial, la oración juega un papel central. No siempre fue así. Pero gracias a Dios que por su misericordia, Él me llevó
al punto de reconocer cuánto lo necesito, cuán indispensable es Él, cuán vulnerable soy a las acechanzas y ataques del maligno si no lo busco continuamente en oración. A nosotros no nos gusta orar, a la carne no le gusta orar. Los ejercicios espirituales son algo que la carne aborrece, pero son muy necesarios. Es como el niño que no quiere tomar el medicamento porque no sabe bien, pero el medicamento es el que lo puede sanar y mantener vivo. Hermanos, debemos llegar al punto de que la oración no solo sea la cucharada de medicina que tomemos de mala gana, sino que sea algo que disfrutemos, algo que anhelemos, algo que esperemos. Que la oración sea nuestro primer conversatorio cuando nos despertamos. Que sea nuestro diálogo en el carro cuando manejamos. Que sea lo que sature nuestra mente. Creemos en nuestras iglesias una cultura de oración. Yo lo he estado tratando de hacer en la mía a través de los años. Una cultura de oración. No vamos a prosperar en nada espiritualmente si no somos hombres de oración. La oración continua mantiene la llama ardiendo en nuestros corazones. La lectura devota de la Biblia mantiene la llama ardiendo. La lectura devocional diaria. Yo sé que como pastores estamos todos tentados a ir a la Biblia siempre buscando bosquejos para preparar sermones. Tenemos que dar estudios bíblicos, predicar a las mujeres, predicar a los hombres, el culto especial que tenemos que dar. Y estamos yendo a la Biblia buscando lo que vamos a dar a otros, pero tenemos que cultivar la lectura devota de la Biblia. La lectura bíblica como el alimento que nuestra alma necesita, como el momento de nuestro encuentro con Dios, quitándonos de la mente nuestra función ministerial, simplemente presentándonos como creyentes necesitados de Dios y del alimento de su palabra. El ayuno combinado con la oración mantiene la llama ardiendo. La adoración personal y colectiva mantiene la llama ardiendo. La alabanza, otra arma espiritual que el diablo teme mucho y que con harta frecuencia logra quitar de nuestros labios. Porque como dice Charles Spurgeon, que como Satanás no nos puede arrebatar el regalo del cielo, pero sí nos puede hacer miserables en esta vida. Y vivir vidas cristianas por debajo del nivel que Dios quiere. Vamos a llegar, pero viviendo miserablemente, quejándonos todo el tiempo. La alabanza es un arma muy grande que Dios nos ha dado y es un recurso para mantener nuestra fe viva. Nuestra fe viva. A veces nosotros no tenemos motivos conscientes a la mano para alabar al Señor. Yo sé que siempre tenemos motivos, pero estoy hablando de algo contundente que venga a nuestra mente. Pero ¿sabe qué? Aun cuando no tengamos ese motivo en la mente, comencemos a alabar a Dios. ¿Usted se acuerda esos pozos llamados artesanos? Que eran unos pozos que se les daba una manigueta para que saliera agua. A veces usted le daba la manigueta, pero no salía el agua. Hasta que usted venía con un jarro y le echaba un poco de agua al pozo y lo cebaba. Y una vez que usted le echaba agua y comenzaba a darle, ¿qué sucedía? Salía el chorro. A veces hay que cebar el momento de comunión con Dios. A veces no tengo el deseo, no me surge, no me viene el motivo grande para encenderme en adoración, pero comienza a echarle agua. Aunque no haya salido todavía la expresión grande, comienza a alabarlo, comienza a alabarlo. Y en el ejercicio de la alabanza, el Señor va a hacer que broten ríos de agua viva en nuestro ser. El oír la predicación de la palabra de Dios mantiene la llama ardiendo. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Nosotros como pastores tenemos la tentación, y no es correcto, de escuchar el mensaje de otros pastores siempre con un oído crítico, viendo los detalles homiléticos, exegéticos, hermenéuticos. No. Escuchemos como gente necesitada, a las cuales Dios le tiene que hablar una palabra. Todas esas consideraciones que pueden tener su lugar y son importantes, cuando el Señor se mete y entra en el asunto, se quedan muy pequeñitas, muy pequeñitas.
También la conversación piadosa y edificante con otros cristianos mantiene la llama ardiendo. Eso lo aprendí de John Wesley, a quien admiro mucho y leo mucho. John Wesley, el padre del avivamiento inglés en el siglo XVIII, que pusieron Inglaterra de patas arriba, predicando el evangelio en aquella gran nación. Él, que era un hombre experimentado en la vida cristiana, un maestro de la vida espiritual, un verdadero conocedor del alma del creyente, él decía que uno de los medios de gracia, y esto solo lo he leído en él, era la conversación piadosa y edificante con otros cristianos. Cuánto bien nos hace a nosotros en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, en nuestras incomprensiones, en nuestra soledad, en nuestros silencios, tener al menos un hermano al que podamos abrirle el corazón, porque sabemos que no nos va a juzgar, sino que nos va a ayudar, nos va a permitir ver lo que no podemos ver y nos va a traer la palabra que nosotros necesitamos. La conversación piadosa y edificante con otros creyentes ha evitado que un pastor renuncie al ministerio, ha evitado que ocurrieran muchas desgracias de todo tipo. Mis queridos hermanos, lo peligroso en todo esto es que podemos hacer casi todo en la vida cristiana sin estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Y pensar que lo que hacemos está bien, pero eso no dará fruto espiritual. Ese sacrificio que estamos ofreciendo al Señor no tendrá la aprobación divina. Porque podemos estar sirviendo sin ser usados por Dios. Hay una diferencia entre servir y ser usado. Estoy sirviendo pero no veo fruto. Porque necesito, además de servir, ser usado por Dios. Ser el instrumento por el cual Dios obre. No es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, no es por mi persistencia, es por la obra de Dios. Y usualmente cuando Dios entra se logran muchos más grandes resultados con menos esfuerzos. Mis hermanos, podemos cantar sin fuego, podemos orar sin fuego, podemos predicar sin fuego, podemos servir sin fuego, pero solo lo que arde en el fuego del Espíritu Santo sube ante la presencia de Dios y redunda en beneficio espiritual para nuestras almas. Amén. Cantar sin fuego es solo cantar con los labios, quizás para llamar la atención, pero sin el corazón. Orar sin fuego es un monólogo que no le hace daño al diablo ni a sus huestes de maldad. Predicar sin fuego, en el mejor de los casos, es ortodoxia muerta, que no produce fruto espiritual en las vidas. Servir sin fuego es asistencialismo al nivel humano, pero sin ministración a las necesidades espirituales del alma. Por eso necesitamos que arda en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Es un imperativo. Sin fuego ardiendo en el altar de nuestros corazones no hay sacrificio aceptable a Dios. Sin fuego santo ardiendo en nuestras vidas tampoco hay adoración aceptable. Dice la Escritura que los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Queridos hermanos pastores, que me superan en ciencia y en experiencia. Y como dije al principio, les hablo desde la humildad, como el más pequeñito entre ustedes, que lo puedo hacer de tamaño, pero con toda seguridad en experiencia también. Que el altar de nuestro corazón esté encendido con el fuego del Espíritu Santo. Cuando ese fuego se enciende, buscar a Dios deja de ser una carga, deja de ser una responsabilidad y se convierte en un placer. Cuando ese fuego se enciende en nuestras vidas, se van a quemar muchas cosas que nos están estorbando. Necesitamos que el fuego del altar familiar sea restaurado a su debido lugar y esté ardiendo en nuestras familias. Necesitamos que el altar de nuestras iglesias esté encendido con fuego del Espíritu Santo. Que tengamos cultos en los cuales Dios, no el hombre, no la organización, sean glorificados. Y si eso se cumple, va a redundar también en bien del hombre y de la organización. Necesitamos, no es un gusto, no es una opción, no es una alternativa, es una necesidad. Queridos hermanos pastores,
El pasaje que estamos considerando nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestros corazones. ¿Arde en ellos una llama intensa o una llamita tenue? ¿Estamos alimentando ese fuego con suficiente provisión de leña, que son los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición? El profeta Elías oró para que Dios mandara fuego sobre el altar que había reparado, y Dios respondió enviando fuego del cielo. El fuego santo de Dios cayó del cielo sobre el altar. Dice Primero de Reyes 18:38. Él consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Así de poderoso es el fuego de Dios, que lame hasta su opuesto, el agua. Cuando el fuego del Espíritu Santo cae como una llama poderosa en nuestras vidas, quema las impurezas, quema la carnalidad, quema la frialdad espiritual, derrota el pecado en nuestros corazones y al mismo tiempo nos transforma en antorchas que alumbran para Dios. Hay que avivar el fuego del altar. Hay que mantenerlo ardiendo por nuestra propia alma, por el bien de nuestras familias y por el bien de las iglesias. Dice el comentario bíblico Mundo Hispano: necesitamos experimentar una renovación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo aplica las verdades bíblicas en nuestra vida, no podemos ni debemos entristecer al Espíritu. Démosle entrada para que limpie, renueve y avive en medio de estos tiempos en que vivimos. Si usted, mi querido hermano pastor, desea, como yo, que el Espíritu Santo lo limpie, lo renueve y lo avive, lo invito a que se ponga en pie donde está y vamos a ir al Señor en oración.